que hayan pasado buena noche, sino que hayan dormido, por lo menos. Vamos a continuar con lo que estábamos haciendo la vez pasada. Estábamos terminando de hablar de la neuroconducción en los pacientes y entramos al tema de sinapsis muy rápidamente. Entonces, voy a compartirles pantalla. Espero que estén viendo este matacho que estoy rayando. Entonces, la vez pasada habíamos hablado empezado a mencionar cómo se hacía para medir la neuroconducción en un nervio completo, ¿no? Entonces, ese nervio completo, en caso de un paciente, tiene múltiples axones y generalmente registrar de forma directa sobre el nervio no es bueno porque, o mejor dicho, no es que sea bueno, sino que el nervio genera muy poco voltaje. Entonces habíamos dicho que en neuroconducción motora preferíamos registrar directamente de la actividad muscular que ese nervio activa, ¿no? Este es el músculo que es activado por este nervio y aquí tenemos entonces el osciloscopio, ¿no? O el sensor aquí puesto sobre el músculo. Entonces nosotros estimulábamos aquí en el nervio. Ese estímulo está sincronizado con el barrido del osciloscopio. Es decir, el osciloscopio comienza a barrer. Voy a pintar aquí. Cuando usted aplica el estímulo, el osciloscopio comienza a barrer. El potencial de acción está viajando por el nervio, o los potenciales de acción, porque son múltiples acciones. No ha llegado hasta el sistema de registro, luego no hemos visto nada. La señal llega aquí al final del nervio, tiene que entregarse al músculo, y eso es la sinapsis que no hemos visto. Y el potencial de acción tiene que viajar por el músculo hasta el sitio de registro. Entonces, en algún momento aparecerá la respuesta, que puede ser de este tipo. Pero entonces, eso que lo llamamos la latencia, es el tiempo que hay desde que yo aplico el estímulo hasta que aparece la respuesta. Ese tiempo corresponde, entonces vamos a ponerlo aquí, esa es la latencia que voy a llamar 1, corresponde al tiempo de conducción nervioso, ¿no? Es decir, al tiempo de conducción, lo que se gastó el potencial de acción viajando por el nervio, ¿no? Viajando por el nervio. Voy a poner aquí, este es el sitio que llamamos 1, el sitio 1. Entonces, desde el sitio 1. Más lo que se demoró la señal aquí en la sinapsis, es decir, más el tiempo sináptico, más lo que se demoró conduciendo dentro del músculo, que también conduce como un nervio. ¿Ok? Tiempo de conducción muscular. Pero yo estoy interesado básicamente en la neuroconducción. Yo no estoy interesado ahora ni en sinapsis ni en el músculo. Entonces, ¿cómo haría para saber la velocidad de conducción nerviosa? Entonces, lo que hacemos es volver a estimular en el nervio, pero en otro sitio, por ejemplo, en este sitio. Entonces, por supuesto, el recorrido que hace el potencial de acción dentro del nervio es más corto, por lo tanto se demora menos. Más el tiempo sináptico, más el tiempo muscular, hasta que llega al osciloscopio. Entonces a eso le llamamos la latencia 2. Si yo lo fuera a registrar en el osciloscopio, probablemente aparecería una onda en el tiempo, aparecería antes. ¿Sí? Antes que la otra, en el tiempo, ¿no? Acuérdense que el barrido se comienza cuando se aplica el estímulo. Entonces eso le llamamos la latencia 2 y será el resultado del tiempo que se gasta la conducción del potencial de acción en el nervio, pero desde el punto 2, ¿no? Más el tiempo sináptico, más el tiempo muscular. Ok, entonces, si hacemos esa diferencia de estas dos latencias, yo las mido aquí en el osciloscopio. La latencia 1, pues yo cuento los cuadritos, cuánto hay, ¿no?, en el osciloscopio, y digo, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuadritos, cada cuadrito vale, invento, 2 milisegundos, pues entonces la latencia será 12 milisegundos, porque hay 6 cuadritos. La latencia 1, hay 6 cuadritos. La latencia 2 hay 1, 2, 3, 4 cuadritos. 4 por 2, 8, ¿no? Latencia 2, 8 milisegundos. Entonces 12 menos 8, que es la latencia 1 menos latencia 2, es igual, ¿no? Si hago la resta, entonces estos dos se me van, ¿no? Y me queda latencia 1 menos latencia 2, ¿no? Es decir, 12 menos 8 es igual al tiempo de conducción nerviosa
desde el sitio 1 menos el tiempo de conducción nerviosa desde el sitio 2. Si yo lo pongo aquí en la gráfica, sería algo como esto, ¿no? ¿Cuál es el tiempo de conducción nerviosa desde el sitio 1? Pues es lo que se gasta recorriendo. Venga, lo ponemos más grueso. Lo ponemos más grueso. ¿Dónde se pone más grueso? ¿Dónde se pone? Aquí. Ok, entonces este es el tiempo de conducción nerviosa desde el sitio 1, ¿no? El sitio 1 está aquí. Es lo que se gastó recorriendo eso. ¿Y cuánto es lo que se gastó recorriendo desde el sitio 2? Pues es esto de aquí, ¿de acuerdo? Entonces si yo hago esto menos este pedazo, pues obviamente me queda este pedazo. Entonces el tiempo de conducción en el nervio desde el sitio 1 de estimulación hasta el sitio 2 de estimulación, ¿de acuerdo? Entonces ya esa es otra historia. Entonces, si yo fuera a medir la velocidad, lo que tengo que hacer es, ahora yo mido la distancia que hay entre los dos puntos de estimulación. Entonces tengo velocidad igual a la distancia que acabo de medir, ¿no? Dividida por el tiempo. ¿Cuál tiempo? La latencia 1 menos la latencia 2. ¿Okay? Hasta ahí habíamos llegado. Eso es la forma de medir la velocidad de conducción nerviosa en un paciente, ¿de acuerdo? Entonces estimulamos en dos sitios, por ejemplo en el codo y registro en la mano, y después estimulo aquí en la muñeca y registro en la mano. Ustedes verían el movimiento de la mano del paciente cuando se activa el nervio, el contraer el músculo, ¿de acuerdo? ¿Ve usted? Entró un pajarito aquí en mi cuarto. Muy bien, hasta aquí hay preguntas, hay dudas. Nos queda un poquito hablar de la terminología. La terminología es más sencilla. En la terminología, cuando hablamos de potencial de acción de fibra única, estamos hablando de estímulos subumbrales, estímulos umbrales y estímulos supraumbrales, ¿no? Entonces, estímulos subumbrales, cualquiera que no alcanza el umbral, ¿no? Estamos hablando de fibra única. Este es el umbral. Un estímulo subumbral es aquel que no alcanza un valor umbral, entonces produce respuestas electrotónicas. Estímulo umbral es el menor estímulo que lleva a la célula hasta su valor umbral y por lo tanto la respuesta es un potencial de acción. Y estímulos supraumbrales son estímulos que pueden despolarizar la célula más allá del umbral, pero vuelve y juega. Da igual, cuando llega al umbral la célula responde independiente del estímulo. Entonces, la respuesta ante un estímulo supraumbral es el mismo potencial de acción, es la ley del todo o nada, ¿de acuerdo? Bien, eso es con fibra única. Cuando tenemos un nervio completo, nosotros hablamos de estímulos submáximos, hablamos de estímulos máximos y hablamos de estímulos supramáximos. Ok, entonces miremos qué es eso. Entonces acuérdense que un nervio completo o un músculo tiene cientos, miles de fibras. Entonces, un estímulo submáximo es cualquier estímulo que activa aparte de las fibras de ese nervio o de ese órgano. Entonces, digamos así, yo tengo un nervio con 5 fibras, doy un estímulo razonablemente grande, pero pequeño de todas formas. Ese estímulo eventualmente activa a estas 2 fibras, pero no activa a las otras 3. Entonces, por eso lo llamamos submáximo, porque activa aparte de las fibras. ¿Cuál es la respuesta que se produce? La respuesta también la llamamos, la respuesta, ¿no? La respuesta la llamamos submáxima, ¿no? ¿Cuántas respuestas submáximas pueden haber? Muchísimas, ¿no? Muchísimas. Si yo aumento un poquito más la intensidad de este estímulo, es posible que ahora no active a 2 fibras, sino activo a 3. Pero 3 de 5 sigue siendo submáximo. Aumento un poquito más la intensidad y activo 4, ¿no? 4, pero 4 de 5 sigue siendo submáximo, ¿de acuerdo? Entonces, la característica es que entre más grande es el estímulo, más grande es la respuesta, ¿de acuerdo? Entonces cualquiera diría, pero espere, ¿y la ley del todo nada? Sí,
Repitamos, si doy un estímulo pequeño, activé 2 fibras. Ellas respondieron con la ley del todo nada. Pero acuérdense que lo que yo estoy registrando ahora es un potencial de acción compuesto. Estoy registrando la sumatoria de esos 2 potenciales de acción. ¿De acuerdo? Entonces, si yo aumento la intensidad del estímulo ahora, entonces ahora activo 3 fibras. Cada una de ellas sigue respondiendo con el potencial de acción del tipo todo o nada. Pero como lo que yo estoy registrando es la sumatoria, entonces yo ahora estoy sumando 3 potenciales de acción, entonces el potencial que yo registro crece. Aumento más la intensidad del estímulo, activé 4 fibras, cada una responde con el mismo potencial de acción de siempre, el de antes también, ley del todo o nada, pero ahora yo tengo la sumatoria de los 4, entonces lo que yo registro es un potencial de acción más grande, ¿de acuerdo? Hasta que llega un momento en que el estímulo es lo suficientemente grande y yo activo todas las fibras, ¿no? Activé todas las fibras, las tengo activas, entonces eso es lo que llamamos un estímulo máximo. El estímulo máximo es el menor estímulo que activa todas las fibras de un órgano, es decir, de un nervio o de un músculo. ¿Y cuál es el tipo de respuesta que se produce? Pues a esa respuesta la llamamos respuesta máxima. ¿De acuerdo? Entonces, acuérdense que aquí están las respuestas, ¿no? Entonces tendré, qué sé yo, potencial de acción compuesto grandote. ¿Qué es un estímulo supramáximo? Pues un estímulo mayor que el máximo. Entonces, digamos que yo conseguí, si era un estimulador de voltaje o era un estimulador de corriente, yo le clavé 15 miliamperios a la persona y ya activé todas las fibras, ¿no? Con 15 miliamperios. Ese fue el menor estímulo que activó todas las fibras. Entonces, si yo le pongo un estímulo de 20 miliamperios, pues es mayor que el máximo. Pero ¿cuántas fibras más voy a activar? Pues no tengo más fibras para activar. Sigo activándolas todas, ¿no? Si las activo todas, entonces ¿cuál es la respuesta que tengo? La máxima. La máxima. Correcto. Entonces la respuesta que tengo es la respuesta máxima. Entonces ante el estímulo supramáximo, la respuesta no es supramáxima, la respuesta es máxima. ¿De acuerdo? No tiene cómo crecer más, ¿no? Entonces, en la clínica, generalmente el neurólogo que hace esto, o el fisiatra, que suelen ser los que hacen este tipo de exámenes, evalúan los nervios con estímulos supramáximos, un 10% por encima del máximo. Es decir, lo que hacen normalmente es que le empiezan a aplicar estímulos al paciente, estímulos crecientes, 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 hasta que ven que ya no crece más. Cuando ya no crece más la respuesta, ellos buscan un estímulo cuya intensidad sea un 10% mayor que la mínima intensidad que produjo la respuesta máxima. Es decir, un 10% mayor que el máximo. ¿Y por qué se usa eso? Porque generalmente cuando están estimulando en términos clínicos se mueve el brazo, se mueve el paciente o alguna cosa, y cambiar de posición el electrodo hace que eventualmente se vuelva submáximo. Y la mayoría de los exámenes pretenden evaluar el nervio completo. Entonces, para garantizar que están todas las fibras activadas, se suele utilizar un estímulo un 10% por encima del máximo. Pero por supuesto, usted, ya que sabe de qué se trata, el examen convencional es aplicando estímulos supramáximos, pero usted podría evaluar aplicando estímulos submáximos, pero progresivamente crecientes, y va evaluando cómo es la respuesta, ¿no? ¿Qué proporción de fibras estarían activándose con cada magnitud de estímulo? Es decir, imagínense que este es el máximo, entonces la altura de ese máximo, la amplitud, yo la llamo 100%, esa es la activación de todas las fibras, y aquí yo empiezo a estimular. Si yo estimulaba con 15, si el máximo fue de 15 miliamperios, yo empiezo por aquí, invento con 5 miliamperios, con 10, con 12, con 15, ¿no? Y hasta que miro cuál es la altura de esa respuesta, entonces yo miro, hago una gráfica, ¿no? Donde pongo intensidad del estímulo aquí, ¿no? Y aquí la amplitud de la respuesta. Amplitud pico de la respuesta. Entonces, con eso tengo una idea en términos de porcentaje. Esta altura de este pico, cuando estimulé con 5, ¿qué porcentaje de esta que es el 100%? ¿No?
Entonces tengo una idea funcional más o menos de qué porcentaje de fibras tienen umbrales muy bajos o son fácilmente activables. Después, qué porcentaje tengo cuando estimulo en 10, qué porcentaje cuando tengo 12, 15, qué sé yo, ¿no? Entonces usted podría hacer ese tipo de evaluación. Eso no se hace de rutina, pero el neurólogo o el médico que está interesado en ver la evolución del paciente podría hacer eso. Muestra a ver si este paciente le cambian esos porcentajes en función del tiempo, ¿no? Entonces es una forma de controlar cuantitativamente la evolución de una enfermedad, por ejemplo, ¿no? Es decir, controlarla no, medir la evolución de eso, ¿no? Ok, hasta aquí sería más o menos lo que íbamos a ver de neuroconducción y nos vamos para el tema de sinapsis si no hay ninguna pregunta entre ustedes. Una preguntita rápida. Tranquilo, Entonces, sí. digamos, en la submáxima es porque las fibras de un fascículo tienen diferente excitabilidad. Tienen diferente excitabilidad y porque vamos a suponer que este es el nervio, yo encima del nervio suelo tener un montón de tejidos, ¿no? Y tengo piel que tiene una resistencia eléctrica muy grande. Entonces, cuando yo aplico un estímulo aquí pequeño, es muy probable que el campo eléctrico solo cobije a parte de las fibras. Entonces tengo que meter más estímulo para que vaya cobijando a otras fibras, ¿no? Entonces tengo que reclutar más fibras, ¿no? Cada vez aumentando hasta que recluto todas las fibras. El propio nervio tiene su cubierta, ¿no? Entonces eso le ofrece una resistencia. Entonces, esa resistencia tiene que ver primero con la distancia al electrodo de estimulación, segundo con el tipo de material que está en la mitad entre el electrodo y el nervio, y tercero, por supuesto, tiene que ver con la excitabilidad de cada una de las fibras, ¿sí? Tal como usted lo dijo. ¿Ok? Pero gracias. Bien, bueno, una de las cosas que ustedes tienen que tener claro también es que venga, un estímulo submáximo, ¿no? Un estímulo submáximo es un estímulo que es necesariamente, tiene que ser por lo menos umbral para alguna de esas células, ¿sí? Si yo tengo 5 fibras y activé una, pues por lo menos ese estímulo fue umbral para esa fibra. Y con certeza fue subumbral para las que no activó, ¿de acuerdo? El estímulo máximo es obligatoriamente, tiene que ser por lo menos umbral para todas. Es posible que sea umbral para algunas e inclusive supraumbral para algunas. ¿Sí? Es posible. Y por supuesto, el supramáximo es necesariamente supraumbral para todas, ¿de acuerdo? ¿Eso está claro? Para que hagan esa combinación entre concepto de máximo y concepto de umbrales. Entonces, cuando hablamos de clínica, casi siempre la terminología que se usa en clínica, por a cargo del especialista, es esta terminología de submáximos, máximos y supramáximos. Pero eventualmente él dice, sí, pero es que este estímulo submáximo es porque yo cogí fibras de poco umbral o pocas fibras las llevé al umbral y tal. Entonces, a veces las personas se confunden porque hablar de umbral de un órgano completo, usted tiene que definirlo muy claramente. ¿A qué se refieren? Generalmente no se habla de umbral de un órgano completo, ¿no? Se habla de umbral de las fibras que componen el órgano, pero eh, es muy difícil decir, ¿no? A no ser que usted lo defina de alguna manera especial, ¿no? Ok. Entonces nos vamos para la sinapsis. La sinapsis la podemos definir como el contacto funcional entre dos células excitables. Eso es una sinapsis. Es decir, hasta ahora hemos visto cómo la señal se genera en la membrana, la señal eléctrica, cómo esa señal se conduce a lo largo del nervio, y ahora vamos a ver cómo esa señal se puede transmitir de una célula a otra, ¿de acuerdo? Esa transmisión de la señal es lo que llamamos la sinapsis. Entonces hay clasificaciones de la sinapsis dependiendo de diferentes abordajes, ¿no? Entonces, si yo tengo soma, dendritas y axón,
digamos que yo tengo esos tres componentes anatómicos grandes de una neurona, entonces hay algunos que las clasifican dependiendo de qué parte de esa neurona se contacta con qué parte de la otra neurona. Entonces la sinapsis más claramente descrita y probablemente la más abundante es la que llamamos axodendrítica, ¿de acuerdo? Entonces, es decir, un axón comunicándose con las dendritas de otra célula. De hecho, no es así de este tamaño, ¿no? Si ustedes ven algunas microfotografías, digamos que estas son las dendritas, ¿no? Y aquí está el soma, aquí estaría el axón. Hay miles de contactos sinápticos, ¿no? Cada rayita de esta que estoy pintando es otra neurona que está haciendo contacto con estas dendritas, ¿no? Y no solo eso, sino que las propias dendritas tienen como unos botoncitos, ¿no? Que los llamamos las espinas dendríticas y eso aumenta la posibilidad de contacto, ¿no? Entonces hay muchas que llegan a esas espinas dendríticas, muchas de esas sinapsis que llegan ahí, ¿no? Sobre todo en el sistema nervioso central, ¿de acuerdo? Entonces, de hecho, en el sistema nervioso central hay gente que ha calculado, estimado que como una aproximación burda, cada neurona recibe el orden de 10.000 sinapsis, ¿no? Por supuesto, esos números varían. Yo siempre les menciono el ejemplo de cerebelo. Cerebelo, hay neuronas que reciben entre 100.000 y 200.000 sinapsis, ¿no? Es decir, vuelve y juega. Si usted es una neurona, a usted lo están tocando 200.000 manos, ¿no? Son 200.000 otras neuronas que lo tocan a usted, ¿no? Eso en el cerebelo, pero en promedio dicen que si se hiciera una aproximación, cada neurona en el cerebro estaría teniendo del orden de 10.000 sinapsis. Y es un contraste grande con el sistema periférico, porque cada fibra muscular, un músculo está formado por miles de fibras, pero en la fibra muscular del adulto, solamente una terminación nerviosa inerva a una fibra muscular. La relación es de 1 a 1, mientras que en el cerebro puede ser de 1 a 10.000, ¿no? Entonces, bueno, por supuesto, la más frecuente, entonces, la descrita clásica es la axodendrítica, axón conectándose con dendritas. Pero como ya les he dicho, para abreviar la cosa, cualquier parte de esta neurona se puede comunicar con cualquier parte de la otra. Entonces existe la conexión axodendrítica, la axosomática, la axoaxónica, inclusive la somodendrítica, la somasomática, la somaxónica. Han descrito todas las posibilidades, ¿no? Antes hablar de eso era brujería. Si uno decía eso, lo rajaban a uno en fisiología, ¿no? Cuando yo pasé por fisiología de pregrado, escasamente se aceptaba la axodendrítica y eventualmente, ¿no? Había una axosomática. Pero el resto ya le ponían misterio, ¿no? Entonces, dígame, Andrés, no levante la mano, intervenga, interrumpa, no me incomoda. Uy, qué pena. El impulso nervioso en el axón viaja siempre en un sentido, se puede en dos. No. Fíjense que cuando hablamos de neuroconducción, yo les comencé explicando, poniendo un ejemplo en la mitad del axón. Entonces, cuando usted produce un potencial de acción aquí, se produce una conducción que llamamos prodrómica y se produce una conducción que llamamos antidrómica. ¿De acuerdo? Entonces, la discusión es si en la sinapsis, esa es otra discusión, si en la sinapsis la conducción va en una sola dirección. Entonces, esto era uno de los conceptos también antiguos. Antes nos decían, la conducción solamente va de la neurona pre a la neurona postsináptica. No hay una conducción retrógrada. Pues yo lo siento mucho, esta conducción retrógrada ya está claramente demostrada. Y un ejemplo típico son los fenómenos que se producen cuando usted revisa lo que llamamos la potenciación posttetánica, o en gringo la LTP, la Long Term Potentiation. En gringo, y este es el mecanismo de aprendizaje más estudiado hoy en día. Y hay una difusión, por ejemplo, de óxido nítrico retrógrado y se puede producir una activación inducida de esta neurona que recibió inicialmente activación de esta, puede recibir entonces una señal retrógrada y producir activación y modificaciones en la presináptica. Esto que le acabo de decir antes era herejía.
eso no se aceptaba y todavía usted coge muchos libros y le dicen la sinapsis solamente va en una sola dirección. No, hay sinapsis que pueden producir señales en sentido retrógrado también, ¿no? Entonces, eso ya hay que irlo cambiando en los libros, ¿sí? Porque está claramente demostrado esa transmisión. Preguntitas ahí, o sea, digamos, ¿esa doble vía también sería química o nada más eléctrica? Ok, entonces vamos a eso, vamos paso a paso. Pero para responderte rapidez puede ser de ambas, ¿de acuerdo? Puede ser de ambas. Ok, y bueno, profe, qué pena, Dime, sí, entonces, no, dale. Pregunta porque si no, no tiene gracia la clase. Dime. no sé si lo vaya a explicar ahorita, pero digamos, los neurotransmisores, ¿entonces cómo llegarían a las dendritas? ¿Cómo así? Eso, sí, eso es lo Por, que voy a explicar ahorita. Es decir, ¿sí? sí, claro, cómo de aquí llega la dendrita. Eso es No, lo que... al revés. O sea, de la dendrita, ¿cómo llega a la acción? O sea, dentro Ah, del... ya, entonces la pregunta es qué tipo de neurotransmisor, porque es que no es el mismo mecanismo clásico. Sí, Es decir, no exactamente. es el clásico en que yo tengo aquí una vesícula y libero un neurotransmisor y se pega aquí al receptor. No. Entonces, en esta retrógrada, por ejemplo, uno de los que se están mencionando como neurotransmisor es un gas, ¿no? Es el óxido nítrico, el NO. Otro de los que se menciona es el monóxido de carbono. ¿M? El CO, no el CO2, el CO. Entonces son gases que difunden. Entonces la pregunta es si se pueden aceptar como neurotransmisores o no, y esa es una discusión que vamos a llegar ahorita al final, ¿no? Yo digo que sí se pueden aceptar como neurotransmisores, tienen casi que todos los criterios, inclusive receptores, ¿no? GMP cíclico, eh, eh, que hace parte soluble, que hace parte de la capacidad de modificación de su estructura como consecuencia del óxido nítrico o del monóxido de carbono. Ya vamos para allá. Entonces no suele ser a través de liberación de vesículas como ocurre en la dirección anterógrada, digamos, sino suele ser hasta ahora, los que claramente descritos suelen ser los gases, ¿no? Los que hacen la transmisión retrógrada. Ok, vamos para allá. Vamos despacio. Profe, Señor, dígame, y estas sí. formas de comunicación axodendrítica, axostónica, o sea, ¿todas esas son igual como deficientes o hay alguna que sea mejor que otra? No, no, ok. Vamos avanzando, ya verán lo que es la eficiencia. Mire, la eficiencia la llamamos en fisiología la llamamos los mecanismos de integración sináptica. Yo les tengo este archivo que se los puedo dejar ahorita subir en Moodle en algún lugar. Pero estos son algunos de los aspectos que se consideran de la eficiencia sináptica. ¿Sí? Entonces, mm, si ustedes cogen el libro de Kandel y Schwartz, es todo un capítulo que habla de eficiencia sináptica, ¿de acuerdo? Entonces, por ahora vamos a ir describiendo los aspectos básicos de la sinapsis y después nos metemos en la eficiencia sináptica, ¿de acuerdo? Vamos a ir paso a paso. Profe, qué pena, una pregunta. Dígame. ¿Existe sinapsis entre dendritas solamente? O sea, de Sí, una señora, dendrita. dentro de dendríticas sí existen. Ya les dije que existen todas descritas. Es decir, si usted considera los tres componentes, dendrita, soma y axón, existen todas las combinaciones posibles. Entonces, la dendrodendrítica existe. Antes la más extraña era la soma somática, ¿no? Existe, está claramente descrita también, ¿no? De hecho, en términos electrofisiológicos de sinapsis eléctrica, unas conexiones entre fibras tipo cardíaca, por ejemplo, son sinapsis eléctricas somáticas. Entonces, existen todas las combinaciones, se han descrito todas. La pregunta es cuáles son las más frecuentes. Entonces, las más frecuentes son la axodendrítica, la axosomática, eventualmente la axoaxónica. Entonces, y después vienen las otras. En términos de frecuencia, probablemente. De abundancia, ¿no? Pero todas son posibles. Todas se han descrito en la literatura. Y esa afirmación antes era pecado decir esa vaina. Eso ya hay que recogerlos. Todas están claramente descritas. Ok, yo sé que todavía hay gente que polemiza con eso, pero es fácil entrar en búsqueda bibliográfica y usted encuentra artículos sobre eso, ¿no? Demostrando con microfotografía electrónica, etcétera. Así que no se preocupe por eso. Profe, A una nosotros en preguntita. fisiología no nos preocupa tanto eso. A nosotros en fisiología, más que la conexión anatómica, nos interesa la clasificación funcional. Entonces, por supuesto, una de las clasificaciones es la eléctrica, que su compañero lo estaba mencionando, la sinapsis eléctrica y la sinapsis química, ¿no? Son dos formas de ver el asunto, ¿no? Pero además, sinapsis eléctrica y química
pueden existir sinapsis que llamamos sinapsis excitatorias, ¿m? Sinapsis inhibitorias, y hoy hablamos de sinapsis modulatorias, ¿no? Es decir, el efecto que se produce o es excitatorio, es decir, el resultado de la conexión es o un proceso excitatorio, o un proceso inhibitorio, o un proceso modulatorio. Y eso además ocurre mediante sinapsis, sobre todo no, si son químicas, yo debería, pero y lo borro esto aquí. Si son químicas, entonces, ¿yo cómo hago, no? Bueno, si son químicas, además, eso se hace a través de sinapsis que llamamos ionotrópicas, ¿m? O sinapsis metabotrópicas. ¿M? Trópicas, es que escribir aquí con esta vaina es muy difícil para mí. O metabotrópicas, ¿de acuerdo? Metabo, y solo me voy a quedar hasta aquí a metabotrópicas, ¿de acuerdo? Bien, de estas, la sinapsis más rápida, ¿no? La que pasa la información más rápidamente de una célula a otra, sin ninguna duda, es la sinapsis eléctrica. Sin embargo, no son las más abundantes en el cuerpo humano. Las más abundantes y las más importantes en el cuerpo humano son las sinapsis químicas. ¿Y por qué son las más importantes? Porque permiten una mayor diversidad de respuestas y de opciones de funciones. La eléctrica digamos así, es muy rígida, generalmente produce el mismo tipo de fenómeno, de respuesta. Es casi como si fuera la continuidad de la célula presináptica, es más o menos lo que ocurre, es como si fuera la continuidad de la pre con la post. En cambio, en la química hay una gran variedad de opciones y, por supuesto, esa gran variedad de opciones funcionales de neurotransmisores, de receptores, de mecanismos de transducción celular, etcétera, da una complejidad mayor a las respuestas. Ya no hablamos de respuestas del tipo todo o nada como el potencial de acción, sino que ahora hablamos de la combinación de todo o nada mezclada con otras opciones que tienen que ver con la modulación de una función. Entonces, y adicionalmente, la mayoría de los fármacos, que son sustancias que usamos para intervenir al paciente y para mejorar su condición de vida, actúan a través de las sinapsis químicas. Entonces, y son las sustancias que están circulando en sus cuerpos las que interactúan con estas sinapsis químicas, adicional a las sustancias que están localizadas en esas células. Entonces, por su conexión podrida, ¿no? Entonces, por supuesto, la más importante sería la química. Pues yo siempre digo un par de comentarios simplotes, ¿no? De la sinapsis eléctrica. La sinapsis eléctrica suelen ser entonces, hay un capítulo en Candel solo de sinapsis eléctrica para análisis electrofisiológico de eso. Entonces, en las sinapsis eléctricas, las membranas de las dos células están unidas, son gap junctions, son de uniones ultra estrechas, ¿no? Son tan estrechas que hay proteínas que son puntillas que clavan las dos tablas, ¿no? Cada membrana es una tabla. Esas puntillas, entre comillas, son proteínas que cruzan las dos membranas y suelen ser canales. Esas proteínas suelen ser canales iónicos. Entonces, en ese sentido, la pregunta que hacía su compañero ahorita puede quedar más o menos resuelta ahora. Si son canales además que permiten prácticamente el flujo de las sustancias en las dos direcciones. Y las sustancias se moverían dependiendo de, por supuesto, de sus gradientes electroquímicos, ¿de acuerdo? Entonces, dependiendo de eso, habría flujo. Inclusive hay de moléculas un poquito más grandes, no solamente de los iones, sodio, potasio, cloro, etcétera, sino que han descrito paso de otras moléculas, ¿no? Inclusive de más grandecitas, hasta ATP, esas cosas que podrían eventualmente estar cruzando por ahí. Entonces, en la práctica, si aquí viene un potencial de acción, es posible, siendo simplista, que todos los fenómenos de flujos iónicos aquí sigan ocurriendo por aquí, casi que como si fuera la misma célula, ¿no? Entonces, en ese sentido, el fenómeno es muy rápido.
Pero como están tan pegadas estas membranas y la conexión se hace a través de estos canales, intervenir externamente, por ejemplo, con un fármaco es casi imposible. Se necesita que un fármaco entre a la célula para que pueda intervenir sobre esa sinapsis. Entonces, son muy rápidas, pero no son las más abundantes y dan muy poca opción de variedad de respuesta. Dígame, sí, Una dígame. pregunta, en el cuerpo humano, ¿dónde podemos encontrar esta sinapsis eléctrica? Allí en el cerebro, pero yo te puedo mencionar, por ejemplo, las uniones entre los músculo liso, por ejemplo, intestinal, muchos son sinapsis eléctricas. En el músculo cardíaco son sinapsis eléctricas. Este, y en el cerebro hay varios sitios donde tú podrías encontrar sinapsis eléctricas. Pero la mayoría, como te digo, si tú pones todos los órganos de nuestro cuerpo, son químicas, la mayoría. Y es más, si me pones a hacer un balance entre estas tres funciones o entre estas tres respuestas, en el ser humano, la mayoría son químicas y la mayoría producen efectos inhibitorios. Entre más, bueno, nosotros hablamos de la escala filogenética y creemos que estamos en los niveles altos de la evolución. Bueno, si aceptamos esa escala, entre más avanzado está la especie en la escala filogenética, mayor es la proporción de sinapsis de tipo inhibitorio que se tiene. Es decir, nosotros vamos desarrollando funciones nuevas, pero para poder ejercer esas funciones tenemos que controlar otras. Entonces, se hace necesario que aparezcan muchos frenos. Entonces, nosotros vivimos inhibidos todo el tiempo para poder funcionar bien. Ok, hay mucha gente conversando, está animado el chat, pero no sé de qué será, si es porque es jueves y ya casi es viernes, o si es porque tienen dudas. Si tienen dudas y quieren comentar, bienvenidos. O es que ya ustedes participaron del taller de sinapsis, entonces tienen muchas inquietudes chéveres. Cuéntenme. Yo le quería preguntar, ¿estas uniones en las sinapsis eléctricas, o sea, son las mismas uniones comunicantes GAP o son versiones especializadas de ellas? No sé en realidad, no sé hasta qué nivel de finura. Nosotros en general las llamábamos como las GAP, pero hoy en día, como hay unas clasificaciones ultraestructurales que son tan finas, es posible que exista una clasificación que yo ignoro en términos anatómicos. Entonces no sé qué responderte ante eso. Listo, profe, gracias. Mucho gusto. Profe, una ¿Alguna otra? pregunta. Sí, señor, dime. ¿Esta sinapsis eléctrica que queda todavía presente en los seres humanos es más bien un rezago evolutivo o tiene de verdad una importancia en cuanto a la velocidad? Es decir, ¿permite una contracción diferente o algo así? Venga, especular acerca de la evolución sigue siendo una especulación, ¿no? A no ser que tú tengas suficiente sustento demostrando las cosas en las especies, ¿no? Hay gente que se dedica a eso en neurociencia, en hacer estudios en animales que deberían pertenecer a diferentes escalas evolutivas. Entonces, hacerte una argumentación ahorita sobre evolución en esa dirección la puedo hacer, pero te adelanto que es especulativa de mi parte. Es decir, probablemente hace parte de, entre comillas, un rezago evolutivo, en el sentido de que la proporción es muy baja. Si lo que tiende a desaparecer es lo antiguo, es porque han aparecido funciones nuevas, mejores, entonces yo diría, parecería que es un rezago evolutivo, pero también cumplen una función importante, ¿no? Por ejemplo, un corazón sin ese tipo de comunicación entre células sería definitivamente distinto. Sería un corazón distinto y no tendría la funcionalidad que tiene hoy en día. Entonces, en ese sentido, bueno, si eso es un rezago evolutivo, yo lo siento, pues yo me quiero quedar con mi rezago evolutivo, ¿no? Porque es que también las cosas que persisten a lo largo de la historia son las cosas que han funcionado bien, ¿no? Entonces, cuando uno dice rezago evolutivo suele ser peyorativo, ¿no? Suele ser así, no, es una vaina vieja que ya no sirve. No, es decir, yo no cambio mi corazón por uno que sea solo de sinapsis químicas, ni a palo, no lo cambio, no lo cambio. Funcionalmente sería muy lento y yo no tendría cómo vivir como vivo hoy en día, ¿no? Sí, quién sabe cómo sería un diseño de un corazón distinto.
Entonces puede ser que corresponda a lo que llama un rezago evolutivo, pero es esencial para la vida en muchos órganos. Entonces por eso te digo que a veces uno, sí, es un rezago evolutivo, porque se me hace fácil decir eso, ¿no? Se me hace fácil, ¿no? En el sentido de que es la minoría. Pero yo no tengo argumento sólido para decir eso va a desaparecer, ¿no? No tengo argumento para decirlo. Profe, una Señora, pregunta. sí, dime, Es dime. una bobada. Es No hay de lo que bobadas, estaba dale. hablando antes de lo de el transporte anterogrado y retrógrado. El anterogrado, yo había leído que lo llevaba a cabo una proteína que era la cinesina. Y el retrógrado lo hacía la proteína que era dineína, si mal no estoy, no sé. Pues usted me corregirá. Dale. Y pues quería saber qué papel hace cada una, o sea, qué papel hace cada una en cada uno de esos transportes. Es que me Ok. quedé con esa duda, ¿no? Bien, ok. Pero entonces fíjate, tú estás hablando de una cosa distinta a la que estábamos hablando hace un rato. Pero es bueno que se mencione. ¿Por qué estás hablando de una cosa distinta? Porque tú estás hablando de transporte axonal. Transporte axonal se refiere a cómo las moléculas van desde el soma hasta la terminal axónica. Este sería un transporte prodrómico. Y por supuesto podría haber un transporte retrógrado en el sentido de que podrían ir cosas que se capturan aquí y que se lleven al soma. Ese sería un transporte retrógrado, ¿de acuerdo? Pero una cosa es el transporte y otra cosa es la conducción, ¿de acuerdo? Nosotros estábamos hablando de la conducción eléctrica, potencial de acción que se conduce en la dirección hacia la terminal axónica, y esa es la que llamamos prodrómica, y la conducción eléctrica que se produce en sentido contrario, que la llamamos la antidrómica, ¿de acuerdo? Entonces, son dos cosas distintas. Uno es la señal eléctrica y otro es el transporte de moléculas. Entonces, voy a ir empalmando con lo que quería decir al final de la sinapsis. Yo suelo comenzar el cuento de la sinapsis haciendo una lista, una especie de inventario de las estructuras de la célula que de alguna forma están relacionadas con la sinapsis y que adicionalmente nosotros podemos intervenirlas exógenamente y con eso modificamos la comunicación. Entonces hay cosas que hay desde el cuerpo celular, tipo DNA, por ejemplo, y se incluyen, por supuesto, las moléculas de transporte. Entonces, vamos paso por paso. Bien, vamos a ir mencionando y vuelvo sobre el transporte que tú me estabas diciendo ahorita. Entonces, a manera de lista solamente, voy a hacer una lista de chequeo. Aspectos importantes que deben ser considerados para las sinapsis al fin. Y vamos a hablar de sinapsis química de aquí en adelante. Entonces, ¿el DNA es importante? Sí, el DNA es fundamental. La mayoría de los neurotransmisores no se sintetizan aquí, se sintetizan acá. Pero los precursores de los neurotransmisores tienen que ver con la mayoría de los casos, con la expresión del DNA. Bien sea porque se expresa en el sistema enzimático que va a ser utilizado acá, y eso debe ser transportado entonces por los microtúbulos y los microfilamentos. Debe ser transportado hasta acá. Porque además las proteínas o los precursores proteicos de los receptores, de los canales de toda la célula, tienen que ver con el DNA. Entonces, definitivamente, el DNA es un sitio clave para lo que vaya a ocurrir al final aquí. Ok. Segundo aspecto clave son esas proteínas de transporte que estaba mencionando, no vi el nombre, nuestra compañera que estaba hablando ahorita. Entonces, claro, tú mencionaste dos tipos de proteínas, pero no son solo dos tipos de proteínas, son un cojonal de proteínas, ¿sí? Es decir, ¿cuáles son las proteínas que hacen parte de la estructura de los microtúbulos y los microfilamentos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí una tubería, la cosa más berraca. Entre otras cosas, las moléculas no es que vayan por dentro del tubo, ¿no? Digamos que esos son microtúbulos. Las moléculas generalmente no van dentro del microtúbulo, sino van entre túbulo y túbulo, ¿no? Entonces aquí va la molécula.
Entonces, dependiendo de la actividad de estas proteínas, hacen que estas moléculas puedan ir desplazándose a lo largo de ese axón, ¿m? O de esa prolongación, porque igualmente puede ocurrir en las dendritas, de hecho, ¿no? Y hay tanta variedad que inclusive hoy se usan marcadores diferentes, ¿no? Por ejemplo, técnicas de inmunohistoquímica que les permiten a ustedes determinar ciertas características de las proteínas de las prolongaciones, bien sea del axón o bien sea de las dendritas. Entonces, los procesos de transporte axonal no solamente dependen de una en una dirección y una en la dirección contraria. Entonces, es posible que cuando estudien eso digan, en las neuronas tales de tales tipos ha predominado tal proteína en el transporte prodrómico y tal proteína en el transporte antidrómico. Es posible. Y de eso, con certeza, si usted busca ese detalle fino, va a encontrar diferentes artículos, ¿no? Entonces, mencionando diferentes tipos de proteínas. ¿Cuántas proteínas son y cuáles han descrito? Yo no me las sé. Imagínense que yo ni siquiera me sé el nombre de todos los neuropéptidos que vamos a mencionar como neurotransmisores. No me lo sé. Es decir, todos los días mencionan nuevas sustancias, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es, miramos cuáles son los mecanismos de funcionamiento y en la medida en que se va profundizando en el conocimiento de algún tipo de molécula y se puede intervenir sobre esa molécula, empezamos a prestarle más atención, ¿no? Desde el punto de vista clínico me refiero, ¿no? Por supuesto, el investigador que está embalado en esto está todo el tiempo actualizándose en eso, ¿no? Póngase una cosa en la cabeza. Escoja el tema que usted quiera de la medicina. Escoja el tema que usted quiera de la neurobiología. Y yo lo invito o le invito a que usted intente leer lo que se ha escrito en la última semana sobre ese tema en el mundo. Créame que no, le garantizo que no va a ser capaz, no le alcanza el tiempo. Hoy se produce muchísima información en el mundo con tantos laboratorios trabajando, ¿no? Entonces, eso es para darle una idea que primero lo que uno dice en clase es un barniz vergonzosamente superficial con las cosas ultra esenciales. Un poquito más allá que eso está en los libros. Pero lo que usted lee en los libros proviene de los artículos y de las investigaciones científicas de hace 20, 30 años. Para que un resultado de una investigación original llegue a un libro, es porque muchos han trabajado sobre eso, la han confirmado, reconfirmado esa información y la meten entonces ahora en un libro. Es decir, el libro que usted acaba de comprar de última edición tiene información vieja. Entonces, de ahí a irse a los artículos originales, es una locura el mundo del conocimiento hoy en día. Entonces, cuando uno se mete en eso, sobre todo cuando entra en un posgrado, uno se muere de angustia, ¿no? Uy, pucha, y además sobre los otros temas yo quisiera saber, ¿no? No, manito, tómelo con calma porque no va a ser capaz. Entonces usted va teniendo que tiene que ir a avanzar paso a paso con respecto a cada uno de los detalles que tienen que ver con su pregunta de investigación. Y por eso el trabajo interdisciplinario es importante. Entonces ustedes hablan, por el profesor Jaime Ayala, probablemente, yo sé que trabajó en su tesis de maestría con técnicas inmunohistoquímicas relacionadas con estas proteínas que funcionan, entre otras cosas, como proteínas de transporte, ¿no? Él tiene resultados de investigación con eso y no menciona, hasta donde yo recuerdo, las proteínas que usted me mencionó ahorita. Entonces, existen muchas otras opciones. ¿Okay? Bueno, entonces, en resumidas cuentas, transporte axonal no es lo mismo que conducción de la prodrómico y antidrómico. Son dos cosas diferentes. Ok, entonces seguimos mencionando aspectos relacionados con la anatomía que a mí me interesa para la sinapsis. DNA es el núcleo, las proteínas de transporte axonal que siempre mencionamos como ejemplo, que hay fármacos que modifican el transporte axonal y si modifican el transporte axonal, modifican el transporte del suministro de sustancias para los neurotransmisores y el suministro de sustancias para la reparación de las membranas, para el intercambio de las proteínas de las membranas. Ustedes saben que las proteínas que tenemos en las membranas hoy no son las mismas que teníamos hace una semana. Esas se van renovando todo el tiempo, ¿no? Entonces la composición de la membrana celular va renovándose. Entonces ese transporte axonal es clave
para todo lo que va a haber en la terminal sináptica y para todo lo que hay en la fibra. Cuando llegamos a la terminal, entonces, ¿qué elementos son importantes? Hay un montón de elementos que son los claves, son más claves que ¿no? Más directos. Voy a pintarlo, digamos que esta es la terminal. Entonces, primero hay una serie de vesículas, y esas vesículas, hay unas que son redondeadas, al microscopio electrónico se ven redondeadas, y otras que son alargadas, ¿no? En algunas células predominan, o las células generalmente predominan o redondeadas o alargadas, y fíjense que han hecho una asociación que no es obligatoria, pero generalmente dicen, cuando hay redondeadas, el neurotransmisor con esa sinapsis produce efectos excitatorios. Ojo que no hay neurotransmisores excitatorios, no hay neurotransmisores inhibitorios. El efecto puede ser excitatorio o inhibitorio. Pero entonces generalmente cuando hay sinapsis con vesículas redondeadas, a veces produce efectos excitatorios, que es una cosa compleja. Ya vamos a llegar allá porque depende del receptor. Y las aplanadas generalmente se asocian a sinapsis inhibitorias. Esas son bolsas que contienen entonces neurotransmisores. El número de moléculas de neurotransmisores que contiene cada bolsa de estas es estable, es un número más o menos fijo, es una constante. Las han cuantificado. Son paquetes, quantums de neurotransmisores. Esas bolsas entonces están metidas entre unas proteínas tipo, ¿no? Actina y miosina, parecidas a esas del músculo. Esas proteínas le dan movilidad a las vesículas y les facilitan que se aproximen o no a la membrana. Muy bien. Adicional a eso, en esa terminal nosotros tenemos enzimas de dos tipos. Enzimas de síntesis de neurotransmisores y tenemos enzimas de degradación de neurotransmisores. Tenemos los dos juegos de recursos. Enzimas que facilitan que se sinteticen neurotransmisores, pero también tenemos enzimas del tipo COMT y MAO, ¿no? COMT y MAO, COMT, catecol o metiltransferasa, o la MAO, que es la monoaminooxidasa. Algunos dicen, no, aquí a nivel presináptico predominan los de la MAO, no los de la COMT. Y tal. Bueno, ahí empiezan las discusiones todas. Entonces hay enzimas de degradación y enzimas de síntesis. Pero adicionalmente, en esa terminal presináptica, nosotros tenemos de hecho, canales de calcio, dependientes de voltaje. Entonces, ahora en la sinapsis, el calcio sí va a jugar un papel fundamental, ¿no? Hasta ahora nosotros veníamos hablando de que la mayoría de los potenciales de acción de las neuronas eran sodio y potasio. Sodio para la entrada, para subida del potencial, y potasio para el retorno a la línea de base, ¿de acuerdo? Ahora, la entrada, el ingreso de calcio va a ser fundamental, entonces hay una cantidad de canales de calcio dependientes de voltaje en la terminal sináptica. Vamos a poner aquí canales de calcio. Ok. Adicional a eso, en la terminal presináptica también tenemos lo que llamamos autorreceptores o receptores. Son proteínas de membrana que tienen una alta afinidad por el neurotransmisor de la propia neurona. Entonces, pero son receptores de ese neurotransmisor, pero por el lado de afuera. Hay conexión de internet. Ok, autorreceptores. Entonces, son receptores para el neurotransmisor, pero por el lado extracelular, ¿de acuerdo? Ya veremos cómo funciona. Adicional a eso, tenemos aquí transportadores. Entonces, hay proteínas que son acarreadores que facilitan la entrada del neurotransmisor una vez que el neurotransmisor sale. Algunos entonces tienen transportadores que recapturan ese neurotransmisor. Entonces aprovechamos para decir que con frecuencia las sinapsis se acompañan de células gliales y por supuesto aquí está la membrana de la célula postsináptica. Entonces estos transportadores pueden existir a nivel a nivel postsináptico y a nivel de la célula glial, ¿no? Entonces esos acarreadores de neurotransmisores pueden estar en los tres tipos de membrana. ¿De acuerdo? A nivel postsináptico, entonces pueden haber receptores, ¿no? De hecho, los receptores para el neurotransmisor
Y esos receptores pueden ser al mismo tiempo canales iónicos. En ese caso, entonces, serían canales dependientes del ligando, ¿sí? Ellos son receptores, el ligando es el neurotransmisor, ¿sí? Y una vez se pega el neurotransmisor, modifica la permeabilidad de esa proteína. Entonces serían canales dependientes del ligando, que podrían ser para sodio, podrían ser para cloro, podrían ser para potasio. Existe esa posibilidad. Pero también existen receptores para el neurotransmisor que no son canales. Entonces, el neurotransmisor también se pega a estos receptores, pero estos son receptores que funcionan con mecanismos como mecanismos de transducción celular, es decir, activando sistemas de segundos mensajeros, ¿de acuerdo? Ya vamos a ir en cada uno de esos. Adicionalmente a eso, dentro de la neurona postsináptica podemos tener enzimas también, enzimas de degradación, ¿de acuerdo? Y en algunos casos, como el que les mencionaba de los gases ahorita, podemos tener sustancias precursoras, ¿no? Como la L-arginina, por ejemplo. La L-arginina es el precursor del óxido nítrico, ¿no? El óxido nítrico, si tenemos la óxido nítrico sintasa, no sintetasa, ¿no? Si tenemos esa enzima aquí en esta, yo podría activar la producción de óxido nítrico y él podría llegar a difundir, por ejemplo, hacia la neurona presináptica. Finalmente, en la hendidura sináptica, en algunas circunstancias tenemos enzimas también. Tenemos niveles enzimáticos que suelen atacar al neurotransmisor, ¿no? Entonces aquí está el neurotransmisor liberado y como en el caso de la acetilcolina, esta enzima apenas este señor sale, esta le cae encima y lo desbarata, ¿no? Entonces es una pelea de tiempo, ¿no? El neurotransmisor liberándose que tiene que difundir y producir un efecto aquí y al mismo tiempo la enzima que le está cayendo encima y lo está desbaratando. Entonces es una pelea, demuestra ver quién llega primero y quién produce primero el efecto. Nuevamente la glía, además de tener este transportador, algunos dicen, algunas glías participan de la síntesis de neurotransmisor. Y por supuesto tienen enzimas de inactivación del neurotransmisor. Ok, más o menos ese es el esquema general de la cosa estructural que a mí me interesa que ustedes tengan presente. Vamos a poner a andar entonces ese sistema, ¿de acuerdo? Esa es la estructura básica de una sinapsis química y vamos a ponerla a funcionar entonces. Profe, qué Entonces, pena. a nivel... Señor, dígame. No lo Profe, tengo una escucho. duda respecto Sí, señor. digamos, a las toxinas de alguna serpiente que atacan esas las proteínas que van a salir pues, del botón sináptico, ¿no? Entonces, ¿ellas solo, las toxinas, afectarían a las sinapsis químicas o también a eléctricas? Sí, y no solamente, son esencialmente, afectan las sinapsis químicas en algunos casos. Por ejemplo, las que bloquean los receptores, ¿no? Nosotros hablamos de los tipos de funciones de las proteínas, ¿no? Nosotros hablamos inclusive de los receptores, ¿no? De membrana. Y dentro de los receptores nosotros hablamos de la especificidad o de la selectividad de los receptores, de la saturación del receptor, de lo que era un agonista, de lo que era un antagonista. Sí, nosotros mencionamos algo de eso, ¿no? Al comienzo. Ok, entonces hay venenos que se pegan a los receptores y en algunos casos funcionan como agonistas. Entonces usted lo que tiene es una hiperactividad de ese sistema de neurotransmisor. No sé, no estoy bien. Pero hay otros tóxicos que no actúan sobre el receptor, hay otros tóxicos que actúan sobre la enzima, por ejemplo. Entonces yo podría tener tóxicos que modifican la enzima que normalmente inactivaría un neurotransmisor, ¿no? Este es un caso muy frecuente con los plaguicidas, ¿no? Entonces vuelve y juega, se está metiendo con la sinapsis química, pero fíjense que no se mete directamente en la sinapsis, se mete con la enzima. Y esta enzima, ¿cuál es su función? Inactivar el neurotransmisor. Si no existe esta enzima, porque el veneno la tiene jodida,
el neurotransmisor sigue funcionando. Entonces usted tiene una hiperactividad del sistema de ese neurotransmisor. Pero hay otras toxinas que se meten sobre proteínas de la membrana aquí que no tienen que ver necesariamente con la sinapsis, como la TTX, ¿no? La tetotoxina o el tetraetilamonio, que son las que mencionan la mayoría de los libros de fisiología. Esta es un bloqueador de canales de sodio dependientes de voltaje y este es un bloqueador de canales de potasio dependientes de voltaje. Entonces las toxinas en general tienen diferentes mecanismos de acción. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la toxina que usted me está hablando? Entonces hay toxinas que actúan directamente sobre el receptor. Hay otras, por lo tanto, sinapsis químicas. Hay toxinas que actúan sobre la enzima que inactiva el neurotransmisor, luego sinapsis química. Pero hay toxinas que actúan directamente sobre los canales dependientes de voltaje. Entonces no solamente se mete con sinapsis, sino se mete con la neurona en general, ¿no? Bloquea cualquier tipo de conducción de potencial o de producción de potencial de acción. ¿Está bien? Entonces depende de la toxina que usted me esté mencionando. Ok, entonces, bien, aquí usted vamos a ponerle ahora un potencial de acción, que usted, un estímulo, usted tiene un potencial de acción y ese potencial de acción viaja, ¿no? Viaja hasta la terminal sináptica, ¿verdad? Bien, en ese viaje de la terminal sináptica vamos a pintarlo más simple y después lo reintervenimos. Entonces, cuando se llega aquí al final de la terminal sináptica, ese potencial de acción entonces activa los canales dependientes de voltaje para el calcio. Y aumenta la conductividad, la conductancia para el calcio. Acuérdense que el calcio está muy concentrado por fuera, poco por dentro. Entonces, por gradiente químico, él tiende a entrar. Pero en reposo la membrana es negativa por dentro, entonces por gradiente eléctrico también tiende a entrar. Si usted le abre las puertas al calcio, el calcio entra, sin ninguna duda. Entonces, el potencial de acción aquí también es contribuido, el calcio contribuye al potencial de acción y el calcio ingresa gracias a esa apertura de esos canales. Ese calcio participa entonces de la activación de las proteínas que están en la terminal sináptica y de unos mecanismos que son relativamente complejos. Les vuelvo a recomendar el libro de Kandel, el de Principios de Neurociencia, que está en la biblioteca, en la versión en español. Se llama Neurociencias y Conducta en español. En gringo se llama Principle of Neuroscience. Está también en la versión en inglés. Hay un capítulo exclusivamente para hablar de qué es lo que hace el calcio aquí, ¿no? Entonces nosotros fíjense que lo ultra simplificamos diciendo cosas como estas. Estas son las proteínas que están aquí, ¿no? Entonces, y aquí están las vesículas con los neurotransmisores. El calcio se une a estas proteínas y se une a otras proteínas de la membrana y hace un montón de despelote. El hecho concreto es que hace que esta vesícula se desplace y se pegue a la membrana. Se fusione a la membrana y se rompa. Es decir, promueve una exocitosis, ¿de acuerdo? Dependiendo de la cantidad de calcio que ingresa, se libera más o menos neurotransmisor. Para que se libere este neurotransmisor se requiere el ingreso de calcio. Póngase eso en la cabeza, ¿de acuerdo? Entre más calcio ingresa, más neurotransmisor se libera. Ese es uno de los puntos claves en la eficacia o en la eficiencia de la transmisión sináptica. Entonces ya empezamos a mezclar cosas, ¿no? Eficiencia y tal. Entonces, calcio determina la cantidad de neurotransmisor que se libera. Pero claro, la cantidad de neurotransmisor que se libera no solo depende de calcio, depende de qué? De que haya recursos, ¿no? Es decir, imagínense que el neurotransmisor es la platica que usted tiene en el bolsillo y el calcio es el motivador para que usted lo gaste, ¿no? Entonces, entre más motivación le aparece, pues usted más gasta, ¿no? Pero si usted no tiene plata, pues ¿qué carajo va a gastar, no? Entonces, tener disponibilidad de calcio es fundamental. Perdón, de neurotransmisor es fundamental. Usted puede gastar toda su plata, puede tener fatiga, puede tener agotamiento de neurotransmisor, ¿de acuerdo? Entonces, porque lo usa mucho. Ejemplo de eso es cuando algunos de ustedes, espero que no haya ninguno, abusa de anfetaminas, ¿no? Fármacos estimulantes, psicoestimulantes.
o abusa de procesos estimulantes, como en algunos casos, bueno, cocaína y esas porquerías, ¿no? Entonces, pero sobre todo las anfetaminas promueven la liberación de neurotransmisores. Entonces hay gente que se zampa una vaina de esas para pasar de claro la noche y que estudiando el día anterior al previo. Yo no quiero dormir, voy a tomar de esta cosa. Y de hecho usted no duerme. Eso produce un exceso de liberación de neurotransmisores, puede producir arritmias cardíacas y un montón de cosas. Y usted se mantiene alerta, pero llega al otro día usted al parcial. Cuando usted llega al parcial, usted no ha dormido y usted agotó los neurotransmisores. Los agotó en la noche, porque usted sobreestimuló la célula con esos fármacos y usted se gastó los neurotransmisores. Entonces, ¿le sirve tener calcio disponible? No, a un carajo, no le sirve. Entonces, usted puede tener todo el potencial de acción que quiera y puede entrar todo el calcio que quiera, que es que usted no tiene reservas de neurotransmisor. Entonces, no hay cantidad de neurotransmisor que se libere. Entonces, ya con eso estábamos diciendo, la eficiencia depende de cuánto neurotransmisor se libera. ¿Pero de qué depende que se libere más o menos transmisor? Primero, de que haya, que usted tenga. Si usted no tiene, ¿cómo carajo gasta? Segundo, de la cantidad de calcio que ingresa. Entre más calcio ingrese a la terminal presináptica, más neurotransmisor se libera. Bueno, entonces la siguiente pregunta, vamos a ir poniendo aquí, disponibilidad del neurotransmisor, ¿no? Disponibilidad. Segundo, calcio que ingresa, vamos a poner una I aquí, ¿no? Ingreso de calcio. Pero entonces ahora la pregunta es, ¿de qué depende la cantidad de calcio que ingresa? Bueno, primero de las cosas obvias de la difusión, que usted ya las debe deducir. Primero es del gradiente de potencial electroquímico. Electroquímico para el calcio. Es decir, concentraciones de calcio extracelular, ¿no? Entre más calcio afuera hay, pues mayor es la fuerza impulsora. Depende del voltaje de la membrana, que es lo que hace que él entre, ¿no? Es decir, de la fuerza impulsora. Eso es lo primero. Y como todo proceso de difusión, los procesos de difusión dependen de la fuerza impulsora y depende de la resistencia. ¿Qué cosas están en la resistencia? Pues en este caso, los canales. Canales de calcio disponibles. Entonces, entre más canales de calcio haya en la membrana, cuando llegue el potencial de acción, más puertas se van a abrir. Entre más puertas se abran, mayor es la conductancia, menor es la resistencia. Entrará más calcio. Ah, pero entonces, ¿de qué depende que hayan canales de calcio, compañero? Ah, pues depende de la síntesis y de la renovación de los canales de calcio. Y esto no es más que DNA, ¿no? Y señales que vienen de por acá y transportadores de péptidos, aminoácidos para la síntesis y depende del recambio que se hace de las proteínas en membrana, ¿de acuerdo? Pero además, no solamente depende de que hayan canales de calcio, sino dependen de lo que llamamos la probabilidad de que se abran. Ahorita vamos a mirar algo de eso en las diapositivas. Esa probabilidad de que se abran tiene que ver con las características del potencial de acción. Entonces, miremos. ¿Qué aspectos aumentan la probabilidad de apertura del canal de calcio? Primero, señora, dígame. Una pregunta, ¿solamente se transportan neurotransmisores o también pueden ser iones y gases? A través de las proteínas de los tubos. No, o sea, de la presináptica a la postsináptica. ¿También pasan iones y gases y es el mismo proceso o es diferente? Pero es que espérate, iones y gases, miremos los iones primero. Normalmente hay iones en el líquido extracelular y hay iones en el espacio intracelular. Normalmente hay, ¿no? Entonces, ¿cómo hacen? Ellos fluyen a través de los gradientes electroquímicos, ¿no es cierto? Eso ya lo hemos visto, ¿no? Entonces... O sea, como tal, cuando se abren los canales de calcio, lo que hacen ellos pasar es los neurotransmisores nada más. Ok, entonces, préstame atención. Hasta ahora lo que estamos diciendo es que yo tengo un potencial de acción que viajó aquí y ese potencial de acción abrió la puerta para el calcio. Y ese calcio hace que las vesículas que estaban por aquí se peguen a la membrana, se rompan y se libere el neurotransmisor. Hasta ahí vamos, yo no he dicho más nada. Es decir, ese es el mecanismo básico. Entonces, yo no he liberado iones ni he liberado eso. Claro, se pueden liberar
sustancias que son como cofactores. En algunas de esas vesículas hay péptidos, además de neurotransmisores clásicos, ¿no? Es que ya llegaremos allá para discutir qué es un neurotransmisor, etcétera, etcétera. Pero entonces pueden haber péptidos o pueden haber iones que se coliberan de la vesícula, sin ninguna duda. La vesícula tiene no solamente el neurotransmisor, sino tiene un montón de porquería. Si se rompe la vesícula, todo lo que esté en la vesícula se libera. Y en algunos casos no son tan porquerías. Algunas de esas cosas que se coliberan son útiles, ¿de acuerdo? Son útiles para el fenómeno sináptico. Pero por ahora estamos pintando lo básico. Yo rompí una vesícula y se libera lo que tiene la vesícula, que para efectos prácticos en este momento es el neurotransmisor, ¿de acuerdo? Después ya Listo, veremos profe. en modulación qué significan esas otras cosas. Bien, entonces, vuelve y juega. ¿De qué depende la cantidad de neurotransmisor que se libera? Depende de la cantidad de calcio que ingresa. ¿De qué depende la cantidad de calcio que ingresa? Depende de su potencial electroquímico, depende de la disponibilidad de canales y depende de la apertura de los probabilidad de apertura. Entonces estábamos en qué determina la probabilidad de apertura. Entonces, varias cosas, ¿no? Probabilidad de apertura de un canal de calcio. Depende de la frecuencia de potenciales de acción. Entonces, si aquí en esta neurona, en vez de llegar un potencial de acción, llega un tren de 5 potenciales de acción uno detrás de otro, la probabilidad de mantener abiertos los canales de calcio aumenta, ¿de acuerdo? Por supuesto, entrará más calcio. Y entre más calcio entre, más neurotransmisor se libera. Depende de la duración del potencial de acción. Fíjense que entonces ya empezamos a romper con las definiciones viejas del concepto de todo o nada, ¿no? El mismo potencial de acción. No, el potencial de acción puede variar de forma, pero depende de qué es lo que estemos haciendo. Entonces hay potenciales de acción que se demoran más y hay potenciales de acción que se demoran menos. Y de hecho, hay otros neurotransmisores que yo podría liberar aquí sobre esta acción y hacer que cambie la duración del potencial de acción de esta neurona. Por ejemplo, algunos neurotransmisores que retardan la apertura del canal de potasio. Acuérdense que la fase de descenso del potencial de acción depende de la salida de potasio. Pero si yo demoro la apertura de los canales de potasio, se demora mucho más el potasio en salir. Entonces, en tiempo, potencial de acción se vuelve, en la gráfica, se volvería más ancho, ¿no? Dura más. Ese es uno de los mecanismos de potenciación que induce memoria. Eso lo podrían leer también en cualquier libro de plasticidad neuronal. Pero entonces yo puedo modificar la duración del potencial de acción. Y entonces es posible que yo les haya mencionado hace un rato que si yo trazo una horizontal por el umbral de la célula, este tiempo, en el músculo, por ejemplo, es lo que llaman el periodo mecánicamente efectivo del potencial de acción. Pero en la sinapsis parece que este tiempo es el que es proporcional al tiempo que duran los canales de calcio abiertos. Entonces, si el potencial de acción dura mucho, aumenta la probabilidad de apertura del canal de calcio. Si el potencial de acción dura poco, este tiempo es muy corto, los canales duran muy poco tiempo abiertos. Entonces ya van dos cosas, frecuencias y duraciones del potencial de acción. ¿De acuerdo? Por supuesto, la amplitud del potencial de acción es otra de las cosas que es clave. Entonces préstenme atención porque aquí se suelen generar confusiones. La amplitud del potencial de acción es el tamaño de la despolarización, desde el reposo hasta el pico. Entonces, digamos una célula que está en menos 70 y el pico está en más 30, esa onda mide 100 milivoltios, ¿de acuerdo? Desde menos 70 hasta el 0 en 70 milivoltios, más 30, 100, ¿de acuerdo? Pero es posible, entonces entre más grande es eso, ¿no? Entre más grande es esta amplitud, mayor es la cantidad de calcio que ingresa también a la célula. Entonces, si yo tengo mucho sodio extracelular, el potencial de acción se vuelve más grande. Entonces, la amplitud pico crece.
Pero imagínense el siguiente fenómeno que es el que suele generar confusión. Présteme atención. Este es el valor umbral. Normalmente yo necesito darle un estímulo a la célula para que vaya desde aquí hasta aquí para que dispare el potencial de acción. ¿De acuerdo? Pues bien, en algunos casos usted puede tener una despolarización ligera de la membrana. Entonces la deja en menos 60. Imagínense que yo tengo el umbral en menos 55, ¿no? Entonces yo despolarizo la célula hasta menos 60 y la mantengo en menos 60. Entonces, primero, ese estímulo previo que yo le di fue despolarizante. Despolarizó un poquito la membrana, pero la despolarizó de una manera subumbral. Al haberla despolarizado un poquito, la aproximó al umbral, es decir, la excitabilidad ahora aumentó. Es decir, ahora es más fácil que otro estímulo llegue y la lleve hasta el umbral. Pero la amplitud del potencial de acción ahora va a ser menor. Antes era desde menos 70 hasta más 30, daba 100. Ahora desde menos 60 hasta más 30, da 90 milivoltios. Entonces, cuando yo disminuyo la amplitud pico del potencial de acción, disminuyo la cantidad de calcio que ingresa. Entonces, póngale cuidado. Aparece en los libros lo que llaman la inhibición presináptica. La inhibición presináptica es lo que le estoy... Existe también la facilitación, pero venga, por ahora es esta. Entonces, voy a hablar de esta sinapsis, ¿no es cierto? De esta de aquí. Pero aquí hay un gazapo, aquí hay otra neurona que se metió y se metió con la neurona presináptica de este circuito. Y resulta que esa neurona, por ejemplo, libera tipo serotonina. En algunos casos la serotonina hace eso, ¿no? Y esa serotonina, al actuar sobre esta membrana se despolarizó un poquito. Se fue de menos 70 a menos 60. Pero no alcanzó el umbral. Y la parquea en menos 60. Entonces, cuando usted estimula esta neurona aquí y llega el potencial de acción aquí, es muy fácil disparar un potencial de acción en este sitio. Pero lo dispara y su amplitud es menor. Si su amplitud es menor, la cantidad de calcio que entra es menor. Y si la cantidad de calcio que ingresa es menor, la cantidad de neurotransmisor que se libera es menor. Entonces, ¿qué es lo paradójico? Que esta inhibición presináptica fue un fenómeno despolarizante y facilitador. Despolarizante para la neurona presináptica, facilitador para la neurona presináptica, pero disminuyó la eficiencia de la transmisión de esta otra sinapsis que está aquí. Entonces las inhibiciones presinápticas pueden ser despolarizantes y facilitadoras. Espero que no les genere confusión. Pero volvamos entonces a lo que estábamos inicialmente. Espera un segundo, Nicole, un segundo. Entonces, veníamos hablando de que depende de la cantidad de neurotransmisor que se libera. Depende de que hay neurotransmisor, depende de la cantidad de calcio que ingrese. ¿De qué depende la cantidad de calcio que ingresa? Pues que haya calcio y que haya canales, depende de los canales. Y depende de la probabilidad de apertura. La probabilidad de apertura depende de la frecuencia de potenciales de acción, la duración de potencial de acción y la amplitud de los potenciales de acción. Cualquiera de esas cosas que se modifique, se va a modificar la cantidad de neurotransmisor que se libera. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya se está modificando la eficacia sináptica. Dime, Dayana fue. Sí, dime, ¿qué ibas a preguntar o qué querías intervenir? Profe, en el caso, por ejemplo, en el que se aumentó la excitabilidad, ¿no podría aumentar también la amplitud, por ejemplo, en el caso de que hubiera más sodio extracelular y ser de una amplitud mayor? ¿O pues la misma? Claro, sí, claro que sí, por supuesto. Entonces, fíjate que yo estoy mostrando hechos cada uno como independiente, ¿no? Pero en la práctica, ¿qué es lo que ocurre en cada neurona? Es la mezcla de todas esas cosas, ¿no? Entonces, venga, en ese instante, ¿cuántos canales había disponibles?
cuál era el voltaje que tenía, cuántas sinapsis le estaban entrando presinápticas a esa otra neurona presináptica, cuál es el tipo de neurotransmisor que hay ahí, cuál es la concentración iónica que hay. Es decir, todas esas cosas determinan en últimas lo que va a ocurrir aquí en la liberación. Por eso es muy difícil de predecir con un modelo simplista. Entonces, los que hacen modelos de estos tienen que estudiar particularmente ese tipo de sinapsis. Entonces, venga, ¿cuáles son las condiciones que normalmente se presentan en el circuito? Entonces, animales como la plicia, por ejemplo, un molusco que ha sido, bueno, fue el animalito que tiene poquitas células, las han contado, poquitas neuronas. Ese fue el modelo que trabajó Kandel, ¿no? Kandel, que es uno de los autores del libro que yo les recomiendo, que está en biblioteca, premio Nobel, ¿no? Ellos estudian los circuitos muy conocidos, ¿no? Cómo son las concentraciones de esto, de esto, de esto, de cada una de estas características para poder hacer modelos predictivos. Pero en lo que estamos diciendo son los factores que están contribuyendo. Entonces usted es chévere porque usted está incorporando. Si yo a esto le disminuyo la amplitud porque hubo una despolarización previa, pero además le aumento la concentración de sodio, pues el potencial de acción me va más arriba, por supuesto. Entonces yo podría compensar una cosa con la otra. Sí, es cierto. Ok. Gracias, profe. Bien, con gusto. ¿Alguna otra comentario? Bueno, entonces vamos a seguir aquí. Ok, entonces fíjense que hasta ahora estamos viendo de qué depende la cantidad de neurotransmisor que se libera y estamos diciendo que la cantidad de neurotransmisor que se libera es uno de los contribuyentes de la eficiencia del potencial de acción. Muy bien, pero cada uno de esos sitios que yo he mencionado, usted los puede intervenir farmacológicamente. Entonces, usted puede intervenir los canales de sodio y con eso manipula el potencial de acción. Puede intervenir los canales de potasio y con eso modifica la duración del potencial de acción. Usted puede interferir sobre los canales de calcio. Hay montones de fármacos bloqueadores de canales de calcio. Entonces, si usted bloquea los canales de calcio, pues la cantidad de calcio que ingresa es menor. De hecho, se usan esos bloqueadores con el ánimo de bloquear sinapsis, ¿no? En algunos casos. El problema es que cuando usted da esos fármacos y esos fármacos van por sangre, se meten con toda la sinapsis donde llegue la sangre, ¿no? En últimas. Entonces modifica toda la sinapsis y a veces usted está queriendo que se modifique la sinapsis de un sitio específico y ahí es donde está el rollo, ¿no? Entonces ahí aparecen los efectos secundarios. Usted quería que actuara sobre la sinapsis colinérgica cardíaca y resulta que empezó a actuar sobre la sinapsis colinérgica intestinal, sobre la colinérgica pancreática, entonces miércoles, se armó el zaperoco con el paciente, ¿no? Esos son los efectos secundarios de ese fármaco. Ok, entonces, esos son los fenómenos básicos que ocurren a nivel presináptico. Una vez el neurotransmisor se libera, yo he descrito a manera didáctica, pienso yo, 5 rutas que puede coger el neurotransmisor. ¿Cuál es la ruta que más nos interesa? Pues la ruta de ir al vecino de enfrente, manito, y tocar la puerta, ¿cierto? Esa es la que nos interesa. Pues nos interesa en términos de continuar la señal, ¿no? El neurotransmisor debe pasar a la hendidura sináptica y interactuar con la otra neurona para que la otra neurona haga algo, ¿no? Ese es el que más nos interesa, pero lo vamos a dejar de último. Entonces miremos otras opciones. Una vez el neurotransmisor se libera, el neurotransmisor puede difundir a otros lugares, ¿cierto? Y puede actuar sobre otras células vecinas, ¿no? O eventualmente puede entrar al torrente sanguíneo y actuar, uy, hijo de madre, en la punta del dedo meñique del pie izquierdo. Entonces funciona como hormona. ¿Eso podría ocurrir? Sí, en muchos casos ocurre. No es tan frecuente porque casi siempre las sinapsis están rodeadas, están como encapsuladas por células gliales. Entonces, la difusión lejana de estos neurotransmisores es poco probable, pero puede ocurrir en sitios como hipófisis, como el tallo de la hipófisis, en sitios, se dan claramente esas circunstancias. En sinapsis simpáticas también hay varicosidades, entonces estas terminales no son solamente en la terminal axónica, sino que los axones tienen dilataciones así, ¿no? Entonces, en realidad, en cada uno de esos sitios se puede liberar, hay vesículas y se libera el neurotransmisor y pueden difundir, ¿no? Ok, entonces hay diferentes estructuras que hacen cosas distintas. Entonces, esa es una primera cosa.
El neurotransmisor puede difundir a distancia y comportarse como hormona. Una oxitocina liberada por una neurona del núcleo preóptico, ¿no? O del paraventricular del hipotálamo, que se libera en la neurohipófisis, viaja por vía sanguínea y actúa sobre la glándula mamaria, actúa sobre el útero, en fin, funciona como hormona. Esa es una posibilidad. Esa es una ruta. La otra ruta es que ese neurotransmisor actúa sobre la propia neurona que lo liberó en los autorreceptores. Entonces, esto es muy importante para su farmacología. Tenga presente la existencia de los autorreceptores. La mayoría de los autorreceptores descritos, su función es tener una retroalimentación negativa intracelular. Es decir, si usted los activa por fuera, él desencadena mecanismos que bloquean la liberación de más neurotransmisor. Es lo que nosotros llamamos jocosamente la novia controladora. O el novio controlador, ¿no? No quiero ser aquí sexista, ¿no? Entonces, así, usted llega, voy a hablar de, yo salgo con mi mujer, con mi novia y tal, entonces, y vamos a la tienda de la esquina y digo, yo pido una cerveza, ¿no? Y apenas yo pido una cerveza, está mi novia aquí o está mi mujer aquí, me dice, ya va a empezar a gastarse la plata. Se toma ese y no más, listo, ¿no? Bloqueó el siguiente gasto. Es una retroalimentación negativa y es muy útil porque ahorra neurotransmisor, ¿no? Y evita que se mantenga una señal aquí permanente. Pero hay unos que son las novias gastadoras, ¿no? Entonces, usted llega con sus amigos y con ella al barcito y dice, yo quiero una cerveza para todos. Entonces dice ella, ¿una cerveza? ¿Por qué no pide una botella de whisky, mano? ¿no? Entonces hace que usted gaste más. Entonces existen autorreceptores que promueven la retroalimentación positiva, pero son tan poquitos los que han descrito que yo en este momento no soy capaz de mencionarle un ejemplo concreto. Yo sé que existen porque los farmacólogos ya están atacándolos, ¿no? Pero no recuerdo, no estoy familiarizado con ese. En cambio, sí le puedo mencionar ejemplos de la novia controladora, que fueron los primeros descritos. Entonces aquí solemos contar cómo fue que se llegó a eso. Entonces, siempre que se encuentra un neurotransmisor y un receptor, la industria farmacéutica, que tiene miles de millones de dólares y gana miles de millones de dólares, invierte un billetico para ver cómo producir una nueva pepa, ¿no? Entonces, déjeme decirle que las arteriolas nuestras, ¿no? Por donde va la sangre, tienen músculo liso. Y ese músculo cuando se contrae, cierran el tubo. Lo cierran, disminuyen el diámetro. Si usted disminuye el diámetro de la arteriola, la presión arterial sube. ¿De acuerdo? Si se contrae este músculo, la presión sube. Si se relaja el músculo, el hueco se abre, la presión baja. ¿De acuerdo? Bien. Entonces resulta que ese músculo liso suele ser activado por noradrenalina, que es un neurotransmisor. Y se conoce que hay unos receptores que llamaban en ese entonces solamente receptor alfa. Entonces, noradrenalina actuando sobre el receptor alfa del músculo liso hace que él se contraiga. Si se contrae, se cierra la arteria. Si se cierra la arteriola, la presión arterial sube. Paciente hipertenso. ¿Cuántos pacientes hipertensos hay en el mundo? Millones. Entonces, la industria farmacéutica le ha metido plata a buscar drogas que bajen la presión arterial. Es decir, que sean dilatadores. Entonces encontraron in vitro, ¿no? Una molécula que se pegaba a un receptor alfa y lo bloqueaba. Entonces ellos dijeron, la berraquera, mire, probablemente tenemos un fármaco que sea vasodilatador porque voy a bloquear el receptor alfa. Si bloqueo el receptor alfa, pues no se activa el músculo liso. Probémosla en un modelo animal. Lo probaron en las raticas y en vez de bajar la presión arterial subió. Entonces,
epa, esta vaina está como extraña. Si ya sabemos que es un bloqueador alfa, ¿por qué carajo sube la presión arterial? Es decir, si yo bloqueo el alfa que está aquí y este es el músculo liso, pues no debería pegarse. Entonces es la noradrenalina y el músculo no se debería contraer. Pues ahí es donde descubrieron el autorreceptor. Entonces resulta que hay un tipo de receptor alfa que hoy lo llaman el alfa 2, ¿no? Y a este por su tanto lo llaman el alfa 1. Entonces la molécula que habían descubierto era un bloqueador, pero era un bloqueador del alfa 2. ¿Y qué hace el alfa 2? El alfa 2 controla la liberación de más neurotransmisor. Esa es su función normal. Entonces siempre que la noradrenalina se empieza a liberar, este man le dice, listo manito, no gaste más. Entonces su función es mantener gota a gota, ¿no? El gasto de noradrenalina y por lo tanto eso evita de que aquí haya una contracción muscular sostenida. Pero si yo tengo un fármaco que lo bloquea, pues entonces este man no hay nadie que le diga a esta célula deje de liberar neurotransmisor. Entonces ella sigue liberando neurotransmisor. Si sigue liberando neurotransmisor, sigo activando este alfa 1. Y si sigo activando este alfa 1, el músculo se contrae. Si se contrae, cierro el hueco de la arteriola, tengo un paciente hipertenso. ¿De acuerdo? Entonces, de ahí la importancia de que usted sepa que existen autorreceptores, es decir, receptores presinápticos y receptores postsinápticos. Entonces, cuando usted vea en su farmacología que tiene un fármaco agonista a alguna vaina, mire si esa vaina es un receptor postsináptico o presináptico. Y si es presináptico, mire si ese receptor presináptico normalmente bloquea la liberación de neurotransmisor o normalmente incrementa la transmisión de la liberación del transmisor. Ahí es donde se le empieza a volver color de hormiga a la farmacología. Porque la farmacología le dice, sí, este es un fármaco agonista, alfa. Entonces usted tiene que preguntar, ¿es alfa 1 o es alfa 2? ¿No? Porque si es agonista alfa 1, produce hipertensión. Pero si es agonista alfa 2, produce hipotensión. Y así, ¿de acuerdo? Bien, entonces, esa es la otra ruta que puede coger el neurotransmisor. Vamos a ir limpiando esto que ya está apareciendo mucho mugre, ¿de acuerdo? Entonces, la primera ruta es puede difundir lejano, ¿no? Puede difundir por allá lejos y actuar como hormona. La segunda ruta es que actúa como contra el autorreceptor. La tercera ruta es que el neurotransmisor puede ser capturado por el transmisor, ¿de acuerdo? Por el transportador, perdón. Tanto presináptico como inclusive de la neurona postsináptica, ¿no? Que hay transmisores, transportadores, o por la célula glial, que tiene transportadores. ¿Cuál es la función de ese transportador? Es sacar el neurotransmisor de circulación. Es la forma de acabar la transmisión sináptica. Usted no puede mantener indefinidamente la transmisión sináptica. Entonces tiene que haber alguien que controle, ¿no? Sí, ya apareció la activación, ahora inactive la sinapsis. Entonces una de las formas de inactivarla es con estos transportadores. Entonces usted recaptura el neurotransmisor y generalmente dentro de las células, las enzimas que hay presentes, COMT, MAO, lo que sea que hay por ahí, rompen ese neurotransmisor y casi siempre esos productos en los que se rompe se utilizan para reciclar neurotransmisor. Es frecuente que sea así, ¿no? Entonces, de arranque ahí hay varias cosas para decir. Usted tiene fármacos que bloquean este transportador, que lo bloquean aquí. Si usted bloquea ese transportador, ese neurotransmisor que usted liberó no se remueve de la hendidura sináptica. Dura más tiempo en la hendidura sináptica hasta que pase el efecto del bloqueo o hayan unos poquitos transportadores que no estén bloqueados y consigan remover el transmisor. ¿De acuerdo? Ejemplo de eso están los nuevos antidepresivos, ¿no? Yo sé que hoy está de moda, ¿no? Hay muchísima gente que toma drogas antidepresivas. Y de las drogas antidepresivas está el grupo de los que bloquean la recaptación de la serotonina. Eso es un tipo de la sertralina, no sé, hay un montón de antidepresivos que están consumiéndose por ahí, que actúan bloqueando a este transportador. Eso quiere decir, se asume entonces que la persona depresiva tiene una poca transmisión serotoninérgica.
¿Y cómo hago para aumentar la transmisión serotoninérgica? Si yo no estoy produciendo lo suficiente, por ejemplo. Pues que el poquito que hay actúe más tiempo. Entonces, ¿cómo hago para que actúe más tiempo? Pues bloqueo los transportadores. Ok, dígame, alguien estaba intentando participar. Sí, profe, yo quería preguntar, ¿y esta, cómo decirlo? O sea, esta inhibición de los transportadores para la serotonina, pues, y esta acumulación de la serotonina ahí, ¿puede llegar a tener efectos adversos? Claro, por supuesto. Todos pueden tener efectos adversos. Todos tienen, de hecho, efectos secundarios, ¿de acuerdo? Todos los fármacos, todos sin excepción, tienen efectos secundarios. Porque parte del asunto es que, es lo que les decía hace un rato, ¿no? Es decir, los fármacos, chévere que fueran ultra selectivos, ¿no? Entonces, claro, parte del desafío de la industria farmacéutica es producir sustancias que sean selectivas para sitios u órganos donde yo quiero que actúen. Pero los fármacos no saben de esa vaina. Los fármacos van por sangre y actúan donde alguien los coja, ¿no? Y además, si usted piensa en la serotonina, en el cerebro, ya veremos, ¿no? Hay 8.200 receptores de serotonina diferentes. Es de los que más variedad de receptores le han descrito. Y hay algunos que abundan en una estructura, otros que abundan en otra estructura del cerebro, otra estructura. Entonces la pregunta es, venga, si yo tengo un fármaco que bloquea todos los receptores, pues madre, yo estoy dañando un montón de funciones en muchos sitios, ¿no? Estoy interfiriendo en la función de la serotonina en muchos sitios. Entonces, si estuviéramos hablando solo de las emociones, hay artículos en los que se trabaja sobre el papel dual de la serotonina, en tipos de trastornos de ansiedad y de pánico y de miedo, esas cosas. Y hay estructuras que generan un tipo de miedo, estructuras que se asocian a otro tipo de miedo. Entonces la pregunta es, venga, si yo doy un fármaco que inespecíficamente actúa por ahí en otro sitio, entonces, al final, ¿cómo se comporta ese sistema, no? Pues madre, es muy difícil de predecir. Solo que entonces cuando se produce un fármaco de esos, se evalúa en modelos animales, que es un sistema ya más complejo, y después se evalúa en el ser humano y se evalúa ¿qué? La salida comportamental. Entonces, ¿cuál era el objetivo? Que esta persona dejara de tirarse en la cama y fuera a estudiar medicina porque antes estaba con pereza de levantarse. Pereza, ¿no? Estaba sintiéndose anímicamente mal, no sé qué. Entonces, si la gente me dice, no, ahora yo estoy animado, ya yo voy a trabajar, entonces, ¿qué tal? Funciona como antidepresivo. Pero entonces, espere, vamos a ver cuáles son los efectos secundarios. Hay resequedad de la boca, hay trastornos del ritmo cardíaco, hay no sé qué. Hay un montón de efectos secundarios. Todos los fármacos tienen efectos secundarios. Entonces, la pregunta es, puesto en el balance, ¿no? ¿Se justifica darle o no darle? Pues en la mayoría de los casos sí se justifica, ¿no? Cuando ya el fármaco está en el mercado, ya lo han estudiado razonablemente bien. Muchas de las veces los estudian aquí en la América Latina y después lo aprueban en Alemania. Entonces, uno dice, no, es mejor el beneficio que el costo, entonces formúlelo, ¿no? Pero entonces ahí es donde está la función del médico. Es decir, porque de lo contrario, yo miro en internet y me tomo antidepresivo, venga, estos son antidepresivos. ¿Cuál es la dosis? Una pepa cada diaria. Me la tomo, ¿no? Pero si usted no es médico, usted no sabe qué hace sobre cada uno de los otros órganos. Entonces ahí es donde el médico le corresponde decir, para este paciente que tiene tales condiciones físicas, ¿cuál es el antidepresivo que le sirve? O que le hace menos daño o le hace más beneficio. Es decir, por supuesto, puede hacer daño. Todos los fármacos pueden hacer daño, pero todos los fármacos producen beneficio. Entonces ahí es donde usted tiene que sopesar, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces, dígame, sí. Pues yo sé que se sale quizá un poco de tema, pero pues por aquí en el chat preguntaron la terapia electrocompulsiva, o sea, ¿cómo eso puede tener un fin terapéutico? Porque pues se nota que es horrible. Sí. Sí, de eso se pueden hablar muchas cosas, ¿no? Hoy en día, en general, en el mundo la tendencia es a no volverlo a hacer, ¿no? Y donde se hace debería hacerse con paciente bajo anestesia, ¿no? En general. Yo sé que todavía se hace en muchos sitios con poca indicación médica y se hace sin anestesia. Es tenaz esa vaina.
Pero bueno, eso es una especie de reseteada de los circuitos. Su fundamentación es una fundamentación todavía muy empírica, pero se asume que es altamente probable que ocurra. Me explico. Los comportamientos, los pensamientos, las emociones, la memoria, todos son resultado de activación de circuitos. Entonces, digamos esto que está pintado aquí. Esto es un circuito y hay un circuito que en la medida en que haya este tipo de conexión en el tiempo, eso significa, yo estoy pensando en fisiología, ¿de acuerdo? Pero si el circuito se activa al contrario, esa vaina significa anatomía, qué sé yo. Pero si el circuito involucra otra estructura, eso significa Carlos Conde, entonces ese es mi nombre, ¿no? Entonces, en fin, todos los estados psíquicos son resultados de estados de activación de circuitos neuronales. Y hay circuitos que se vuelven muy reverberantes. Entonces, es decir, se vuelven persistentemente activos. A todos nos ha pasado seguramente que algún día usted se despierta con una berraca cancioncita en la cabeza, ¿no? Yo creo que a todos les ha pasado algo de eso. O nos ha pasado. Y usted está todo el berraco día con la canción en la cabeza, ¿no? Y con el pedacito que ustedes saben, ¿no? O el pedacito musical que usted recuerda. Eso es una reverberación de un circuito, ¿no? Es un ejemplo de una reverberación. Entonces, digamos que pueden haber estados psíquicos más complejos, ¿no? Entonces, hay estados patológicos, psíquicos, en los que se estima que puede haber una reverberación de circuitos que hacen que tengas comportamientos patológicos. Entonces, en el fondo, lo que se desea cuando se hace una terapia electroconvulsiva es que se activen de manera indiscriminada muchas áreas cerebrales y eso rompa el circuito. Es decir, rompa la reverberación. No lo rompa físicamente de rasgarlo, sino que interfiera con ese circuito que está ahí monotónico y dándole, ¿no? Entonces se supone que una vez que se interfiere con ese circuito, la persona entra en una reseteada, digamos, del computador y vuelve y arranca. Eso es lo que está como implícito en el fondo. Demostración objetiva de eso es la que yo no conozco. Yo no sé, seguramente que sí se ha estudiado. Y no la conozco porque no la he buscado, probablemente, ¿no? Pero debe haber argumentación atrás de eso. Solo que tiene implicaciones complicadas, ¿no? Porque eso también hay trabajos que muestran que puede deteriorar la función cerebral, ¿no? Y puede matar neuronas. En fin, hay diferentes consecuencias que se han postulado, ¿no? Entonces, la terapia electroconvulsiva, en general, creo que hay más personas en contra, más psiquiatras en contra que a favor, creo. Eso sería un tema chévere para psicobiología. Próximo semestre ustedes lo van a ver con la doctora Marta y con certeza ella les va a explicar todas esas cosas. Listo, Ok, profe, vamos en 3. Dígame. Gracias, profe. Venga, con gusto. Entonces vamos por 3 rutas. Puede difundir lejos, puede actuar en el autorreceptor, puede actuar sobre el transportador. La otra cosa que le puede ocurrir es que este señor salga y, como les había dicho, hay una enzima que enseguida lo ataca. Y el ejemplo clásico es la colinesterasa específica. Nosotros tenemos en sangre muchas colinesterasas, pero hay unas que son selectivas para el neurotransmisor, entonces para la acetilcolina. Entonces normalmente sinapsis colinérgicas tienen en la hendidura sináptica como producto inclusive de las glías y de otras neuronas, tiene la colinesterasa específica. Entonces apenas usted la libera, este señor le cae. Y ese es el ejemplo de que mencionaba su compañero ahorita de algunos tóxicos. Entonces hay venenos que bloquean esta enzima. Entonces si la bloquean, usted mantiene la transmisión colinérgica. Entonces si usted mantiene la transmisión colinérgica, un exceso de transmisión colinérgica desarregla todas las funciones de los circuitos de los órganos suyos, ¿no? Entonces usted tiene manifestaciones de hiperactividad colinérgica, que puede ser mortal, ¿no? Puede llegar a un paro cardíaco. Entonces, mientras usted elimina el tóxico que está aquí, ¿no? El tóxico está bloqueando esto, pues el tratamiento es botar el veneno, ¿no es cierto? Haga que la persona lo orine, lo vomite, lo que sea, alguna vaina, ¿no? Pero mientras usted lo elimina,
Como la acetilcolina está actuando, entonces usted utiliza fármacos que bloquean el receptor de acetilcolina o los receptores de acetilcolina. Entonces usted puede utilizar un fármaco que interfiere aquí en la unión. De manera que usted puede tener mucha acetilcolina, pero tiene los receptores bloqueados. Por ejemplo, con atropina. Entonces siempre les he dicho que la atropina, si ustedes ponen una ampolla de atropina ahorita en la vena rápida, ustedes pueden morir fácilmente. Pero cuando usted está envenenado con esta vaina, a usted le ponen hasta una ampolla por minuto. Por 30 minutos. Usted puede recibir 20, 30 ampollas seguidas. Y el cuerpo hace gárgaras con esa vaina, ¿no? Porque la cantidad de acetilcolina que hay es tremenda. Entonces, usted no se muere. Es más, se muere si no le ponen ese montón de atropina, ¿no? Atropinizar a un paciente es un proceso que hay que estar monitoreando permanentemente. Mientras se eliminan tóxicos, por supuesto. Entonces, y ahí tiene que hacer un juego paralelo entre eliminación del tóxico y después la eliminación de la atropina, porque si usted elimina el tóxico y tiene un montón de atropina, también se muere, ¿no? Entonces, bueno, esas son las cosas de balance que tiene que hacer el médico. Y para ese balance necesita estar monitoreando al paciente. Entonces, alguien que me preguntaba ayer, ¿y para qué sirve toda esa vaina de las señales? Pues para eso, señor, para que no se le muera al paciente, ¿no? Entonces, usted va mirando, muestra a ver cómo es la vaina. Yo estoy poniendo esto, pero estoy poniendo esta otra droga, demuestra a ver qué le pasa al paciente. Y en algunas oportunidades es lo contrario, ¿no? Entonces, en algunas oportunidades hay enfermedades en las que, por ejemplo, usted no tiene defectos de estos receptores. Entonces, como tiene defectos de estos receptores, yo necesito que haya mucha acetilcolina permanente para que actúe todo el tiempo. Entonces, en esos casos, al contrario, yo doy drogas que bloquean la enzima. Con eso mantengo la acetilcolina elevada y los poquitos receptores que me están funcionando, entonces mantienen activo al paciente. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que cada sitio de los que les estoy mencionando, desde el propio potencial de acción, inclusive desde el genoma, desde los canales de calcio, todo esto se puede interferir con la farmacología. Ese es el mensaje grande que les estoy dejando. Entonces ahora imagínense lo que ustedes van a ver en farmacología. Por eso yo les insisto, cuando empezamos a hablar de sinapsis, que tómense el trabajo de leer sinapsis en serio por los libros. Y los libros de farmacología suelen traer capítulos de sinapsis. Yo les recomiendo que lo lean, porque el 90% de sus fármacos actúan de una u otra forma sobre mecanismos sinápticos. Entonces, y es lo que usted va a utilizar como herramienta más frecuente como médico. Entonces, toca que lea a mano, lea en serio. Bueno, entonces nos vamos a la ruta final, que la ruta final es que este señor viene y se pega aquí, ¿no? Se pega a un receptor. Esa es la ruta que más nos interesa. Entonces, vamos a suponer que este es un canal dependiente de ligando. Cuando son canales dependientes de ligando, usted abre el canal. A eso es lo que llamamos una sinapsis ionotrópica, ¿no? Es decir, es una sinapsis que activa directamente un canal iónico, ¿no? Ionotrópica. Ok, entonces ahí la pregunta es, ¿qué es ese canal, no? Si es un canal para un catión o para un anión. Es lo primero que uno se pregunta, ¿no? Entonces comencemos con la apertura de un canal catiónico. Entonces digamos que usted abre un canal de sodio. Si usted abre un canal de sodio dependiente de ligando, entonces en este caso, pues obviamente el sodio ingresa. Pero no es dependiente de voltaje ese canal, es dependiente de ligando. Entonces, ¿qué le pasa a la célula? ¿No? En ese punto, pues produce una ligera despolarización, que si el canal se cierra, pues pasa, ¿no? Pero si yo tengo muchos canales de esos abiertos, entonces el campo eléctrico de este se suma con el campo eléctrico del otro, y eso es lo que llamamos una sumación espacial. Y esa sumación espacial puede llevar la célula al umbral. Si llega al umbral, esta célula abre los canales dependientes de voltaje y la respuesta se vuelve independiente del estímulo. ¿De acuerdo? Entonces continúa el potencial de acción. A esa despolarización local que se produce en cada sitio, a esta chiquitica, que es un potencial electrotónico, lo llamamos un PPSE, potencial posináptico excitador.
¿Por qué lo llamamos excitador? Porque es despolarizante. Entonces se aproxima al umbral. En algunos casos, como en el músculo esquelético, a nivel periférico, ese PPSE es tan grande que uno solo es capaz de llevar al umbral a la célula y la célula, tome, dispare, el músculo dispara potencial de acción. Pero ya les he dicho que en el sistema nervioso central la cosa es distinta. Se necesita mucho de estas cosas para que se produzcan potenciales de acción. Ok, entonces ese es un potencial postsináptico excitador. Pero si el canal que se abrió es un canal para cloro, por ejemplo, y el cloro por gradiente electroquímico ingresara, la mayoría de las veces ingresa, ¿m? Porque está más concentrado fuera que adentro, ¿no? Solo que adentro es negativo, entonces lo negativo se le opone, ¿no? Entonces en algunos casos no entra, pero en la mayoría gana, en la mayoría de las circunstancias el potencial químico supera el eléctrico, entonces el cloro ingresa. Si el cloro ingresa, se vuelve más negativo el interior de la membrana. Entonces, en esta gráfica, voy a pintarlo de negro, el potencial se va para abajo. Si yo espero a que pase el fenómeno, vuelve a la línea de base. ¿De acuerdo? Entonces, ese potencial que se generó es un potencial hiperpolarizante. Hiperpolarizante significa yo alejo el potencial de la membrana del umbral. Es decir, disminuyo la probabilidad de llegar al umbral. Es decir, disminuyo la excitabilidad. ¿De acuerdo? A eso lo llamamos un PPSI. ¿Mm? Es un potencial postsináptico inhibidor. ¿De acuerdo? Entonces, una célula recibe miles de sinapsis externas. Por lo tanto, tiene cientos de miles de receptores de membrana y tiene cientos de miles de canales diferentes. Entonces, en últimas, lo que llamamos la integración sináptica, que es lo que estoy mostrándoles en las diapositivas que les voy a mandar, depende de esa sumatoria de potenciales excitadores e inhibidores. Que por ahora es una sumación, hasta donde hemos hablado, es una sumación espacial, ¿no? Entonces, si están vecinos en el espacio, ¿no? Localizados en la vecindad, por influencia del campo eléctrico de un punto sobre el otro, yo tengo sumas algebraicas, bien sea positivas o negativas, ¿no? Y por lo tanto, si esa sumatoria me lleva a la célula postsináptica hasta el umbral, yo disparo un potencial de acción. Pero si esa sumatoria no me lo lleva al umbral, pues hasta ahí murió la señal. No se activa la célula postsináptica. Bueno, eso es lo que llamamos la sumación espacial. Pero también existe la sumación temporal. Entonces imagínense un solo canal y yo le pego una molécula y lo abro y él se vuelve a cerrar. Le pego una molécula, lo abro y se cierra. Le pego una molécula, se abre y se cierra. Si yo lo estoy haciendo con mucha frecuencia, entonces en el tiempo eso podría representarse como, fíjense, esto es tiempo, ¿no? Entonces yo podría representar así una sumatoria de un potencial electrotónico aquí, después otro más, otro más, otro más, y se forma como una escalerita, y si llego hasta el umbral, se dispara el potencial de acción. Entonces en la práctica, lo que ocurre en la membrana postsináptica es la sumatoria en el tiempo y en el espacio de todos estos potenciales postsinápticos excitadores o inhibidores. Cuando se descubrió eso, entonces algunos decían, bueno, listo, entonces es una suma algebraica. Entonces, chévere, simple, ¿no? Entonces, imagínese usted una neurona que recibe 10.000 sinapsis. Entonces yo tengo esta neurona que me está recibiendo 10.000 contactos sinápticos. Opa. Hay aquí muchas manos tocándola, ¿no? Entonces la pregunta es, de esas 10.000, ¿cuántas son excitadoras y cuántas son inhibidoras? Entonces, invento. Hay 3.000 excitadoras y hay 2.000 inhibidoras. ¿Quién está ganando la pelea? Pues las excitadoras. Si esas excitadoras alcanzan a llevar la célula hasta el umbral, entonces hay potencial de acción. Si no, no hay potencial de acción. Listo, entonces es una suma algebraica. Cuando fueron a mirar eso, a verificarlo experimentalmente, se dieron cuenta que no era tan simple, ¿no? Que no solamente dependía de la suma algebraica,
sino depende de lo que llamamos la localización de la sinapsis. Generalmente en la neurona postsináptica, todos esos campos eléctricos se integran en el cono axial. Ese cono axial es el sitio de mayor cantidad de canales dependientes de voltaje, ¿no? Y suele ser donde se inicia el potencial de acción en la célula postsináptica, cuando éste se produce. Entonces, esta gente descubrió que las sinapsis que estaban más cerca del cono axial eran sinapsis más efectivas que las que estaban lejos del cono axial. ¿Por qué? Porque están más cerca de los canales dependientes de voltaje. Entonces, más efectivas tanto para inhibir como para excitar. Es decir, el efecto excitatorio o el efecto inhibitorio de una sinapsis será más eficiente entre más cerca esté al cono axial. Entonces ahora tenemos en consideración no solamente si se produce potenciales postsinápticos inhibitorios, excitatorios y su sumatoria temporoespacial, sino su localización, ¿de acuerdo? Entonces, y ya las cosas son más complejas, ¿no? Ahí es donde aparece lo que llaman la longitud de Bay y esas cosas, que si alguno ha leído y quiere hablar de eso, con mucho gusto lo mencionamos. Pero lo grande que tiene que tener usted presente es eso. Aquí en esta neurona, ¿habrá o no habrá potencial de acción dependiendo de la sumatoria en el tiempo y en el espacio y dependiendo de la localización de la sinapsis? ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces vámonos a hacer una introducción muy rápida de neurotransmisores que ustedes los van a ver básicamente en los talleres. Creo que ya los vieron en los talleres, no estoy seguro. Pero entonces, antes hablaban de neurotransmisores excitatorios y neurotransmisores inhibitorios y eso es un error. No existen neurotransmisores excitatorios o inhibidores. Porque un mismo neurotransmisor, por ejemplo la adrenalina, podría producir un efecto excitatorio en unos sitios y podría producir un efecto inhibitorio en otros sitios. Entonces, ¿de qué depende? Y se libera el neurotransmisor. Uy, las 11 nos van a sacar. Va a depender del tipo de receptor que esté cogiendo ese neurotransmisor. Y nos faltan las sinapsis ionotrópicas. Muéstreme a ver una cosa. Muéstreme a ver una cosa. Porque en estas condiciones yo no puedo dar por terminado el tema de este parcial. Entonces, de acuerdo a eso, yo le voy a robar parte de la próxima clase, que es el miércoles a las 9 de la mañana, para terminar el tema de sinapsis y sí, y cortar y hablar un poco del sistema reticular activador, correcto. Bien, entonces vamos a parar por hoy por ahí. Yo lo siento, no les puedo aceptar más preguntas.